Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Hola, hola, sean todos y todas bienvenidas a un episodio más de La Ratica de Skinner. Me acompaña mi amigo, mi colega, mi compita Antonio Chamu. ¿Cómo estás, Chamu? Todo bien, Susurro, qué bueno verte nuevamente aquí con nosotros y a nuestros compañeros y amigos de La Ratica de Skinner. También quiero saludar aquí a nuestro colaborador y jefe de controles, el gran Federico Lan. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Ahí. O buenas tardes o buenas noches, como este mensaje los encuentre. Fede, ¿nada de Batica todavía? No me han dado batica, no me han dado. Hay que hablar con producción, El presupuesto está un poco bajo momentáneamente, pero solucionaremos. Si ustedes quieren que Fede tenga su gabachita, por favor, compartan este podcast a sus amigos. Estamos en YouTube y en Spotify y estamos obviamente en caramba.cr. Y hoy venimos con un tema, un clásico. Lo hemos escuchado en muchos lados. Creo que es muy popular este Es término, muy popular, ¿verdad? programas de televisión, en historia de la psicología se ve, se ha visto mucho en la cultura popular, incluso en animaciones para niños se ha visto esto. Síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo. Vamos a contar un poquito de historia, Chamo. Acá tenemos la información. Esto se hizo famoso en 1974 por un caso de Patty Hearst. Era la heredera de una fortuna, ¿verdad? Y ella fue secuestrada en algún momento. Los Hertz eran muy conocidos por ser millonarios y tener medios de comunicación alrededor del mundo y de ahí era su fortuna. Sin embargo, está relacionado con otro caso de 1973, ¿verdad? Vamos a manejar estas dos historias para ir entendiendo el concepto. El caso de 1973 era el de Jan Erik Olsson. Entró a robar en un banco en el centro de Estocolmo, acababa de escapar de la cárcel y fue a robar un banco para conseguir dinero para salir de Suecia. Lo que tiene que hacer uno en esos momentos, sale de la cárcel e ir a robar un banco, al parecer. Eso es lo indicado. ¿Dónde consigo plata? Voy a ir a robar un banco. Eso dijo Olsson. Y dos policías llegaron. Erik Olsson le disparó e hirió a uno de ellos. Y él tomó a 4 personas de rehenes. Una de las condiciones que pidió Olsson para liberar a estas personas era que tenía que traerle a un convicto que había sido compañero de él en la cárcel antes de que Olsson se escapara, que se llamaba Clark Olofsson, ¿verdad? Además de eso, pidió 3 millones de coronas suecas, 2 revólveres, chalecos antibalas, un casco y un vehículo. Wow. La policía empezó a movilizarse y lo primero que hizo fue que obviamente le llevó al compañero que él quería ahí para que se escapara con él. Ajá, y el caso empezó a preocupar a las autoridades, e incluso el primer ministro de Suecia en ese momento, de 1973, se involucra en la situación. Empezó a negociar con Olsson. Hay una cuestión acá porque hay una muchacha de 22 años llamada Kristin Enmark. Era una de las secuestradas y era la portavoz de los rehenes. Tenemos que recordar de que a los rehenes, los 4 rehenes, que eran 3 mujeres y un hombre, los introdujo en la bóveda del banco. Y ahí es donde empezó a exigir sus demandas. Durante todo el proceso, Chamo, las víctimas del secuestro se mostraban tranquilas y apoyando a sus secuestradores. Hay que recordar que durante el proceso de esto, él les puso una bomba, les amarró una bomba a los secuestrados, ¿verdad? Los tenía amenazados con una pistola y para evitar que la policía entrara a la fuerza a la bóveda, los acorraló, los puso contra la pared de la puerta de la... Y aún así, ellos decían que estaban bien. Que estaban bien, daban a entender que los malos eran la policía, ¿verdad? En algún momento se manejaba como este concepto, aquí va a venir la policía y nos va a hacer daños,
y los secuestradores son buenas personas. Era más o menos el concepto que estaba en el aire y lo que resume un poquito a lo que se refiere al síndrome de Estocolmo, que lo vamos a tocar Y con más amigos adelante. así, ¿para qué enemigos, verdad? Claro, Sí. claro. Una de las secuestradas, una muchacha de 22 años, Christine Enmark, eh, empezó a ser la portadora Ujú. de la voz de los secuestradores y de los mismos secuestrados. Mientras le hacían preguntas sobre la situación a través de una línea telefónica, ella hablaba bien de los secuestrados, que los estaban tratando súper pura vida y que estaba todo bien y que no había problemas. Dijo que Para los que no nos escuchan en Costa Rica, que los trataban pura vida, es que los trataban muy bien. Muy los bien, trataban muy bien. No, el Pura Vida es universal ya, Ya yo es creo. Sí, una sí, marca sí. país. Una marca país, sí, sí. Durante todo este proceso, las víctimas de secuestro se mostraban tranquilas, empezaron a apoyar a los secuestradores, a pesar de todo, o sea, de lo que estábamos conversando, que tenían una bomba, que los tenían a punta de pistola y que estaban todos amarrados contra la puerta de la bóveda. Ellos decían que no se sentían mal, que no se sentían amenazados, que más bien que los del problema eran la policía, ¿verdad? Que más bien ellos le tenían mucho miedo a la policía. Christine decía que la policía era la mala y que debían seguir las exigencias de los secuestradores, pues eran buenas personas. El primer ministro se comunica con ellos y Kristen le dice al primer ministro que los secuestradores no la estaban tratando mal, que no los estaban tratando mal, ¿verdad? Cuando las evidencias decían que era lo contrario. El tercer día, Olson amenazó con matar a los rehenes, chamo. Si la policía intentaba un ataque con gas y les colocó en el cuello una especie de lazo, de modo que iban a sufrir estrangulamiento en el caso de un ataque de gas. Otra cuestión es que el mismo secuestrador, ¿verdad? Le dijo a uno de las personas que para que lo tomaran en serio, le iba a disparar en una de las piernas. A lo que Kristen le dijo al compañero, no te preocupes, es solo una pierna. Solo una pierna. O sea, no te va a herir el hueso, es solo la pierna. Sí, prometían que no le iban a hacer daño en el hueso, pero que tenían que dispararle a alguien porque no los estaban tomando en serio y el primer ministro, comentábamos fuera de micrófono, que el primer ministro también daba por sentado que si todos tenían que morir, inclusive los rehenes. Claro, que era una de las cuestiones mediáticas que ocurrió en ese momento. Los medios estaban preocupados no solo por la situación que estaba ocurriendo dentro del banco, sino la situación política, porque el primer ministro estaba casi que quería entrar a la fuerza y sin importarle a quién matara o no, terminar la situación lo más pronto posible. Al final de los 6 días, chamo, los secuestradores se dan por vencidos. Se dieron cuenta que no podían hacer mayor cosa. Las víctimas protegieron a los secuestradores. Salieron con ellos y los protegían de que las policías los lastimaran. A ver, había una preocupación de las víctimas de hacerle daño, que no sufrieran daño los secuestradores también. Los secuestrados, a la hora de salir, rodearon, hicieron un círculo protector hacia los secuestradores y los protegieron. La excusa que dieron ellos era porque no querían que los policías les dispararan, que ellos los habían tratado muy bien y que no merecían eso. Además, con el tiempo ellos también decían de que si hubiera habido una balacera, ellos tenían miedo de haber estado en el fuego cruzado y que haber sido víctimas de la situación. Las mujeres se despidieron de beso de los secuestradores y el hombre con un apretón de manos. Recordemos nuevamente que eran 3 mujeres y un hombre hombre que eran los que estuvieron secuestrados. Durante todo este proceso, un psicólogo llamado Nils Bejerot asesoraba a la policía sueca y fue él quien le puso el nombre de síndrome de Estocolmo por el comportamiento tan particular de las víctimas. Este nombre se lo dio en los medios, o sea, hubo una rueda de prensa y este psicólogo donde pronunció por primera vez
este síndrome dijo, a esto le llamo el síndrome de Estocolmo por la forma característica. Fue algo que salió en el momento. Fue Tenemos que dejar una eso cuestión claro. mediática. Mediática, totalmente. Pero, ¿qué es el síndrome de Estocolmo, chamo? ¿Cómo lo podemos explicar? En resumen, es cuando una persona sin ningún tipo de trastorno identificado es secuestrada y durante su proceso de cautiverio siente simpatía por su agresor, a pesar de las agresiones y malos tratos, defiende lo que el agresor desea. En síntesis. Entonces, la portavoz de los secuestrados, Kristen, es una mujer poco comprendida, porque pasa la historia como esta mujer que de una u otra forma ayuda a darle nombre al síndrome de Estocolmo, porque ella defendía en todo momento a sus secuestradores, ella trataba que los medios los trataran bien, que el primer ministro no los mandara a matar ni nada, y ella pasa la historia como una mujer con una enfermedad mental, la cual no tenía, el síndrome de Estocolmo. Chamo, hablemos ya sobre el síndrome en sí. ¿Verdad? El caso nos tira varias líneas interesantes, obviamente fue una situación complicada, pero el síndrome de Estocolmo como tal existe. Es una pregunta muy interesante. Dentro desde el punto de vista de la literatura y del concepto propiamente, el síndrome de Estocolmo no existe. Es una... no hay investigación científica que refuerce su existencia o que diga que el mismo aparezca, ¿verdad? Podemos Ahora, decir... una pregunta, muchachos. Claro. Entiendo totalmente que mientras estén secuestrados, y pues haya este apego y esta cosa, ¿verdad? Inclusive un tema de supervivencia. Pero ¿fue algo transitorio o esto se mantuvo en el tiempo? No se mantuvo en el tiempo. Ella, de hecho, cuando salieron los secuestrados, eventualmente ellos ya se sintieron tranquilos, incluso a pesar de que dijeron de que los secuestradores los trataron bien y todo, la historia la pone a ella como una persona con una enfermedad mental que no tenía, ¿verdad? Cuando vemos que ella estaba realmente inmersa en un estrés tan grande y tan particular que a ella lo que tenía miedo era morir. Entonces estaba tratando de proteger a su... Eso suena como algunas relaciones, digamos, de pareja inclusive. Que cuando estás en la relación, ¿verdad? Sentís que todo está bien y que apenas salís te das cuenta de que era algo un poco terrible. ¿Tiene algo que ver eso acá? Bueno, vos tenés mucha razón. En los años 90, erróneamente, muchos psicólogos empezaron a asociar el síndrome de Estocolmo con la violencia intrafamiliar, haciendo relaciones muy parecidas que realmente actualmente sabemos que no son. Violencia intrafamiliar está implícito el círculo de violencia, que es una cosa totalmente diferente, ¿verdad? Y el círculo de violencia, como decíamos anteriormente, sí existe. El síndrome de Estocolmo, según lo que conversábamos, no existe una base científica comprobada, no ha pasado por el método científico, por así decirlo. No se ha podido comprobar propiamente, tanto en la práctica como en laboratorio, la existencia del síndrome de Estocolmo. Ha entrado a la cultura popular, como y hablamos al inicio del podcast, debido a esta señora Patty Hearst, que Patty Hearst era una mujer que fue secuestrada y que el grupo que la había secuestrado empezó a asaltar bancos, y ella empezó a asaltar bancos con el grupo y empezó a delinquir junto con este grupo que la había secuestrado. Cuando las autoridades detuvieron al grupo y la detuvieron a ella y fue a juicio, y el abogado empezó a utilizar el nombre de síndrome de Estocolmo. Eso fue en 1974. Eso fue después, era el caso que hablamos al inicio, y fue después del caso que mencionamos. Al tener esta Patty Hearst, a tener tanto dinero y tanto poder en muchos medios alrededor del mundo, entonces empezaron a mediatizar el término de síndrome de Estocolmo para favorecerla a ella en el juicio. ¿Cómo le fue en ese juicio? ¿Fue válido? No, la declararon culpable.
porque ella empezó a delinquir junto al grupo. Pero el abogado empezó a utilizar el término síndrome de Estocolmo para justificar el comportamiento de ella. Sin embargo, no hay una base científica. Como vimos, el nombre fue un psicólogo en un momento mediático que le pareció lindo el nombre. Le pareció interesante y lo empezó a utilizar. Y la historia de la psicología toma a esta muchacha y la mete en un saco, ¿verdad? Como si tuviera una enfermedad mental que nunca ha tenido. Aquí hay que hacer una observación relevante. Que tenga el nombre, la palabra síndrome adelante, no significa que esté comprobado. Ajá. El síndrome de Estocolmo es un término popular mediático. Ajá. Nada más. Por lo menos por lo que hemos podido averiguar, existe muy poca literatura, muy poca base científica. Vos encontrabas un dato del FBI, ¿verdad? El FBI en el 2007 investigó 4.700 casos de secuestros y asedios. Y el 8% de estos casos de secuestro y asedio las víctimas empezaron a mostrar características del síndrome de Estocolmo. Pero vamos a ver, estamos hablando de una población particular, Estados Unidos, etcétera, etcétera, y no podemos generalizarlo ampliamente. A pesar de que es un número interesante, no califica como para que se pueda hacer una investigación. De hecho, no existen investigaciones científicas más allá de los datos estadísticos de cuestiones parecidas. Entonces podemos decir que a Christine se le achacó una enfermedad que no existe. Exacto. Y entonces la historia de la psicología y la historia de la cultura popular ha creado la imagen del síndrome de Estocolmo como estas personas, hombres o mujeres, que entre comillas se enamoran, ¿verdad? O tienen afectos fuertes hacia sus secuestradores. Sí, es que desde prensa también, yo he visto varios casos, viendo para este tema, me encontré con varias noticias donde cuando se habla del síndrome de Estocolmo, la nota no deja tener un tono amarillista. Y lo utilizan bajo eso, y como inicialmente pasó con estos secuestrados en Estocolmo. Entonces, al final queda la cuestión, ¿verdad? El síndrome de Estocolmo es un fenómeno muy raro que no se ha podido comprobar de forma científica. Ningún manual de diagnóstico está catalogado como síndrome, no existe. Entonces es más que nada una cuestión de cultura popular. Pero es que es literariamente hermoso. A ver, dejemos la psicología de lado por un segundo. Ok. ¿Verdad? Ustedes saben que mi pasado es en cine. Ajá. Es que es un guión. O sea, te enamoras de tu némesis. Correcto. ¿Verdad? Es poético. Es muy romántico. Y posiblemente los medios en Estocolmo se agarraron de por ahí, de que mira, estos secuestrados que a pesar de que tienen una bomba amarrada, a pesar de que están contra una pared, a pesar de que están todos encañonados con una pistola, sienten aprecio y defienden a sus secuestradores. Obviamente, o sea, no vas a hablar, es que este tipo me trata mal y este tipo me tiene la pistola en la cabeza, o sea, no vas a hablar ahí con el tipo apuntándote en la cabeza diciendo eso, no sé si me Y explico. Es que a nosotros como seres humanos, y ustedes son psicólogos, yo no, pero nos atrae cuando alguien hace algo que a todas luces es lo incorrecto. Nos atrae, nos encanta. Lo prohibido siempre es llamativo. Entonces es muy curioso porque cuando está viendo una película, y esto le pasa mucho a mi novia, llega y dice, no lo haga, y se queda pegada viéndola, no lo haga. Y me da mucha risa porque yo como estudié cine le digo, claramente lo va a hacer, porque eso es lo que te atrae. Entonces esa psicología del ser humano me parece muy interesante, digamos, cómo nos atrae. Sí, hay una atracción ahí. Por eso volvemos a que es algo mediático más que a un síndrome, que más que algo real. Y exacto, eso tiene que dejar, creo que tal vez es lo más valioso de este episodio, porque no existen características, no está en el DSM-5. ¿Me explico? Sí, no. Propiamente el síndrome de Estocolmo, la pregunta aquí es, ¿existe el síndrome de Estocolmo? Es un fenómeno que no tiene explicación ahorita.
Y dado de que hace falta más investigación real, científica y más centrada y elaborada, no podemos determinar si existe o no. No se puede. No se Pero puede. mediáticamente va a seguir siendo utilizado. Y mediáticamente es muy atractivo seguir utilizando el término síndrome de Estocolmo cuando como psicólogos tenemos que decir que no sabemos si existe. Chamo. Y en la historia de la psicología, en las clases de literatura de historia de la psicología se sigue enseñando, pero no se aclara este punto. Que es importante. Que es importante. Es importante. No está comprobado científicamente. Podemos decir que explicaron de una manera muy simplista algo que parece ser muy complejo. Exacto. Y que entró de lleno en la cultura popular. Es una marca. Es una marca. Es una marca. Yo creo que la mayoría de la gente sabe lo que es el síndrome de Estocolmo y lo relaciona con el enamoramiento. Es cuando se enamoran del secuestrador, porque los medios lo han vendido así. Hay que subrayar acá, ya lo mencionamos, pero es bueno cerrar con eso. No todo lo que lleve la palabra síndrome significa que está comprobado. O que existe. O que existe. Hay que tener mucho cuidado, pero es interesante porque también nos permite analizar la cultura popular, el lenguaje popular y investigar un poquito qué hay detrás de eso. Y para ir finalizando, ¿qué pudo haber sido lo que pasó? Podemos especular. El nivel de estrés de estos secuestrados pudo haber sido tan grande que el miedo, que como ellos tenían que hablar por una línea telefónica, ellos no iban a decir delante del secuestrador de que me está tratando mal o cosas así, ¿me entiendes? Y además los mismos secuestrados dijeron de que a la hora de salir, ¿por qué protegieron a estos tipos? Porque les daba miedo de que la policía empezara a disparar y que ellos salieran heridos en el momento. Entonces hay muchas justificaciones, que son justificaciones, de por qué de su comportamiento. Hay estas teorías que podrían explicar esto sin necesidad del término síndrome de Estocolmo. Por ejemplo, Anna Freud, sí, hija del famosísimo Sigmund Freud, fue la fundadora del psicoanálisis infantil y llegó a la conclusión de que un niño tratado violentamente internalizaba esa violencia y simpatizaba con el agresor. Eso lo dijo hace muchos años. No lo relacionó con el síndrome de Estocolmo porque no era su época, pero vemos de que ya hay explicaciones anteriores en la literatura, en la ciencia, con bases científicas que pueden explicar este tipo de fenómeno. Para finalizar, ¿existe el síndrome de Estocolmo? Podríamos decir que realmente no. Yo diría que no, porque carece de base científica, pero sí existe en el colectivo. ¿Vos qué opinas, Fede? Yo creo que existe, como dijo Susurro, en el colectivo y en unas excelentes películas y series. Sí, existe el amor, diría Fede, ¿verdad? Creo en el amor nada más, no en el síndrome de Estocolmo. Gente, eso fue La Ratica de Skinner, muy interesante. Hoy nos dimos cuenta de algo que está ahí, pero que al parecer no está. Exacto. Y recordarles a todos, darnos seguir, activar las notificaciones y también seguir a Caramba, ¿verdad? Este bello lugar donde nuestra casa, donde nos graban y nos tienen al día con todo. Chamo, es que algo interesante, mientras nosotros estamos grabando acá, en otra parte del estudio hay una grabación grande también de un video musical. O sea, Caramba tiene todo. Caramba es un ente vivo. Caramba sí existe. Caramba no es el síndrome de Estocolmo. Gente, muchas gracias. Visítenos en YouTube, en Spotify y nos vemos en la próxima. Pura vida.